Bueno, y en el Congreso de los Diputados, allá en Madrid, están desfilando distintas personalidades para darle el último adiós a Suárez. Hace un rato le informamos que el aeropuerto Barajas, el aeropuerto de Madrid, pasa a llamarse ahora por decreto del gobierno Adolfo Suárez. El rey le puso el toisón de oro, que es la máxima distinción que da la corona española, al féretro de Suárez. Bueno, pues vamos a hablar de Suárez y de su legado. Le llamamos al doctor Manuel Guedán. Él es el embajador iberoamericano en nuestro país y un gran amigo de este espacio. Manolo, buenos días. Hola. Amigo y seguidor del espacio. ¿Cómo te agradezco, Manolo, que platiques hoy con nosotros? ¿Por qué no le cuentas al auditorio que nos acompaña esta mañana, especialmente a los más jóvenes, cuál es el legado que deja Suárez? ¿Por qué es tan importante para la historia contemporánea de España? Pues porque fue un hombre de consensos. Él venía de la dictadura, tuvo cargos políticos importantes en la dictadura del general Franco. Sin embargo, se pasó al bando de la democracia absolutamente convencido, él y más gente. Y trabajó siempre para la democracia, la verdad. Yo tuve oportunidad de verle 3 veces, a él y de tratar mucho a sus colaboradores, sobre todo Alberto Aza, que luego, por cierto, estuvo de embajador en México, ¿no? Sí. Y cuando él tuvo presiones de la derecha financiera, de sectores del ejército, incluso de otras instituciones más altas, para que fuera más despacio, para que no legalizara los partidos, para que no diera la amnistía, él resistió y se entrevistó con nosotros, con la oposición democrática muchas veces. Era un hombre cercano, inteligente, y en fin, yo creo que jugó un papel básico en la democracia española. Hacen falta este tipo de personas que vienen de un lado pero que son capaces de tender puentes sinceros y honestos con el otro. Todos le creímos. No estábamos de acuerdo algunos en el ritmo, la ultraderecha quería ir más despacio, la izquierda moderada queríamos ir más deprisa, como era lógico, porque llevábamos 40 años y no nos fiábamos, y él pues fue centrando el ritmo y bueno, hombre, yo creo que acertó casi siempre. Acertó casi siempre, a pesar de que su gobierno naufragó en una condición económica y política de gran presión. Pero Recordamos también el entorno del golpe de Estado del 23F, Manolo. sí, pero fíjate, yo he tenido oportunidad de hablar con políticos posteriormente, con políticos de su partido que se le opusieron. Por ejemplo, Fernando Álvarez de Miranda y Lavilla, ¿no?, que fue presidente del Congreso. El sector democristiano y Landelino Lavilla. Íñigo Cabero, Óscar Alzaga, el sector democristiano que se opuso a Suárez y que fue la oposición crítica. Bueno, pues pasados los años, reconocieron que los que se habían equivocado eran ellos. Y hablé también con Felipe y Alfonso Guerra de la moción de censura que le pusieron a Adolfo Suárez. Y también se habían equivocado. Bueno, y por decirte todo, Leonardo, y ahora que no nos escucha nadie, pues te he de decir que yo, siendo jovencito, tenía 26 años, me acuerdo en el Teatro de Alcalá de Henares, cerca de la universidad, en un acto que me lo sacó luego el periódico El País, lo pueden encontrar los oyentes en el periódico El País. Dije una barbaridad que luego le pedí disculpas personalmente a Adolfo Suárez. Dije, Fraga es un lobo con piel de lobo y Adolfo Suárez es un lobo con piel de cordero. Y lo segundo no era verdad. Adolfo Suárez demostró ser un demócrata convencido. O sea que yo también me equivoqué con Adolfo Suárez. Y hubo alguna anécdota curiosa, porque él convocó un referéndum Para de la reforma Constitución. política. Sí. No, antes, para la reforma política, cuando todavía no había libertad de partidos. Y oye, y la verdad es que, bueno, pues una serie de gente convocamos una manifestación porque decíamos que un referéndum sin partidos políticos no podía ser. En eso teníamos razón nosotros, ¿no? Lo que pasa es que él también tenía que contentar a la derecha. Él estaba en el centro y Claro. jugó un papel de equilibrio muy importante, más importante que el que se atribuye a otras instituciones, en mi opinión personal. Esto de moderación me refiero. Y entonces pues convocamos en contra y en la lista parecía que yo iba a intervenir y él tuvo la grandeza de espíritu de llamarme y decirme, mira, Manolo, estás equivocado,
yo voy a ir a la democracia. Dice, sí, vas a la democracia, pero vas sin libertad de partidos políticos. Comprende que no nos fiemos. Bueno, y en esa manifestación me rompieron 2 costillas la policía, la verdad. Yo no fui pacífico, simplemente a hablar. Y él tuvo la grandeza de llamarme y pedirme disculpas y preocuparse por mis costillas, ¿no? O sea que realmente fue un hombre moderado, y cumplió un papel muy importante. O sea que no solamente has puesto el corazón y el alma, sino 2 costillas para que España progrese, lo cual es, por supuesto, bueno, muy... otros pusieron más, otros pusieron más. Bueno, pero en este caso... Oye, la habilidad de finalmente Suárez de decir aquello de viva la patria aunque yo perezca, viva la transición aunque mi gobierno y mi partido, su partido, la UCD, que prácticamente se inventó sobre la marcha, desapareciera del mapa. Finalmente hay como estos 2 relojes, ¿no? Es decir, los políticos que gobiernan pensando en la siguiente generación y los políticos que piensan en la siguiente elección. A Suárez no le fue bien en la siguiente elección, pero sí ahora la historia le reconoce un legado importante, Manolo. Le reconoce un legado importante porque incluso, como te he dicho antes, los que se opusieron en contra de un principio vieron que se habían equivocado. Es decir, él hizo un partido demócrata con demócratas, estaba Paco Fernández Ordóñez, que luego se pasó al Partido Socialista, estaba Íñigo Cabero, Fernando Álvarez de Miranda, gente que estuvo en el contubernio de Múnich en contra de Franco. Es decir, la mayoría de los dirigentes del partido que formó Adolfo Suárez eran demócratas que se habían opuesto a la dictadura. Y la gente que venía del viejo régimen, que yo tuve oportunidad de tratar mucho a 2 de ellos, por ejemplo, Rodolfo Martín Villa y Gabriel Rosón, eran gente que se habían hecho demócratas sinceros. Es decir, que el partido que creó Adolfo Suárez fue injustamente tratado por todos nosotros. Y bueno, me incluyo. Y Fraga hizo lo suyo, ¿no? Para llevarse a la derecha una buena parte de ellos. Efectivamente, lo que pasa es que era un partido que torpemente los políticos no vieron la necesidad de coaccionarse. Si la Unión de Centro Democrático, un partido de derecha moderada, liberal, hubiera estado presente en la escena política española, esto hubiera transcurrido de una manera muy distinta. Claro, no se puede hacer política ficción, usted lo sabe que es un buen analista y periodista, pero ¿qué hubiera pasado en España si hubiera habido un partido mayoritario de centro liberal y auténticamente demócrata? Pues, en fin, yo creo que esto hubiera funcionado de otra manera distinta. Es una pena que Adolfo Suárez, claro, no se le podía pedir, eso que se ha dicho ahora medio en broma, medio en serio, de que no había leído un libro, pues era verdad, ¿no? O sea, él tampoco presumió de intelectual, no es como otros que no han leído un libro y presumen de intelectuales. Él jamás presumió de intelectual. Pero le faltaba fondo político para mantener unidos a liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos. Le faltaba quizá esa experiencia de política democrática. En otro país con tradición democrática como Francia, Alemania, Inglaterra o México, pues no hubiera pasado lo que pasó con la UCD, ¿no? Claro. Eso fue porque salíamos de la democracia y salíamos como los toros, de la dictadura y salíamos como los toros del corral, ¿no? Brrr, corriendo, ¿no? Corriendo. Manolo, ¿influyó mucho en el desempeño de Suárez su, digamos, carisma personal? Se ha comentado mucho, él fue director de Radio Televisión Española y anudó una magnífica relación con quien sería después rey de España. ¿Influyó mucho esta capacidad de Suárez de manejarse frente a las cámaras, de conocer a los medios de comunicación modernos? Pues mira, sí, la verdad es que era un gran comunicador y sobre todo, como decía un amigo mío, mira, hay 2 políticos que en España abrazan como nadie, que son Javier Solana y Adolfo Suárez. Entonces yo creo que tiene su mérito abrazar, ¿eh? Hombre, tiene su mérito. Adolfo Suárez yo creo que era el político que mejor abrazaba, el más cercano, porque te daba un abrazo, aunque no te conociera, pero te daba un abrazo, te daba una sonrisa, te ponía la mano en el codo, el político que mejor abrazaba. Ya. Pues Manolo, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros, un abrazo. Un abrazo a ti, Leonardo, y enhorabuena por tu programa. Gracias, el doctor Manuel Guedán, es el embajador iberoamericano en México, amablemente, el de haber accedido a recordar, bueno, pues con usted y a valorar el legado de Adolfo Suárez, el primer presidente de gobierno español de la España democrática. Con esto nos vamos, yo soy Leonardo Curcio.